Buenos días, Foothill. Tomemos nuestras Biblias o vayamos a una aplicación de la Biblia. Realmente me encantaría que estuvieran mirando sus Biblias esta mañana conmigo y vayan a Romanos capítulo 1 en verso en el adolescente. Mientras están allí, realmente tuvimos un fin de semana increíble la semana pasada. Muchos de ustedes invitaron a uno más y tuvimos nuestra asistencia más grande que hemos tenido en la historia de la iglesia el domingo pasado. Eso es grandioso. Pero lo mejor, no, eso no es realmente la parte de aplaudir. La parte de aplaudir es que las 13 personas respondieron al Evangelio. Esa es la parte del aplauso. Y estamos muy agradecidos por eso. Y por eso oramos para que el Señor siga obrando en sus corazones. ¿O cuántos de ustedes están casados o comprometidos? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes esperan estar comprometidos? No levanten la mano, es broma. No lo sabe. Entonces probablemente recuerden que hubo un día, la mayoría de los chicos habrían sido los que hicieron esto, pero señoras, probablemente ustedes también fueron. Y hubo un día en que fuiste a una joyería o al mercado negro o algo y encontraste el diamante que querías. Y el tipo o la chica que te estaba ayudando probablemente no se limitó a llegar y ya sabes, quiero ver ese diamante. No lo trajeron y lo pusieron en la parte superior de la caja de cristal iluminado, ¿verdad? Si usted piensa en ese momento, ¿qué hicieron? Sacaron el diamante y probablemente lo colocaron sobre una especie de almohadilla de terciopelo negro. ¿Es así, Hala? Sí, Hala se dedica al comercio de diamantes. Me ha contado que tú lo tienes, sí, y que lo colocaste allí. ¿Puedo preguntarte por qué haces eso, Hala? ¿Cuál es la razón? Lo haces para que las personas puedan apreciar su esplendor, su belleza, su brillo, su claridad. Es eso lo que realmente hace que todo destaque, ¿verdad? Hoy vamos a cambiar un poco de marcha. Vamos a entrar en un nuevo, un todo. En realidad es una gran sección de Romanos. Lo describiré aquí en un momento en el que pasaremos página. Hasta ahora todo ha sido introducción. Todo ha sido introducción, excepto que Pablo nos ha introducido en el tema de Romanos. Si nos fijamos en los versos de Romanos, él nos habla sobre el Evangelio. Y el Evangelio, dice, es el poder de Dios para salvar a la gente. Y el Evangelio es la forma en que Dios nos hace llegar su justicia, ¿verdad? Porque necesitamos la justicia, pero en orden. Él no solo dice, oh, y aquí está el Evangelio. Pablo, supongo, podría haber terminado ahí. ¿Qué es lo que hace? Lo pone, si se quiere, sobre el terciopelo negro del pecado. Y quiere que veas esto en relieve. Quiere que veas, y la única manera de que veas esto, la belleza y la preciosidad y la gloria del Evangelio, es si Pablo tiene en el fondo donde ves lo horrible, la decadencia, la podredumbre del pecado, la negrura de eso. Eso realmente va a resaltar la belleza. Así que esto es lo que Pablo hace. Pablo va a tomar un par de capítulos aquí y va a actuar como el fiscal de todo el mundo, ¿verdad? Porque, ¿qué hace un fiscal? Ellos son, ya sabes, estoy aquí por una razón. Probar más allá de toda duda razonable que esta persona es culpable y asegurar una condena. Para llevarlos a un lugar donde están destinados a la cárcel a menos que haya un indulto presidencial. Ese es mi trabajo si soy fiscal. Bien, entonces Pablo va a reunir toda la evidencia que pueda en los próximos 2 capítulos para esencialmente condenar, poner en el estrado de los testigos y condenar a toda la humanidad y decir todo el mundo no tiene remedio, todo el mundo es pecador fuera de Cristo, para que él pueda llegar hasta Romanos capítulo 3 y versículo 19 y decir para que Dios cierre la boca de toda la creación. No hay nadie que pueda pararse ante él y decir no culpable. Ese es todo su punto. Ahora, ¿por qué hace eso? ¿Por qué Pablo quiere pintar ese cuadro y decir todos son pecadores, nadie es justo, no, ni uno, para que veas la belleza del Evangelio? Para que cuando el Evangelio comience a llegar, brille contra este negro, el fondo negro, y verás el diamante, la preciosidad, la gloria. Verás a Jesús de nuevas maneras. ¿Ves? Hay otra manera de decir esto. El Evangelio no es una buena noticia per se, ¿verdad? No se siente como buenas noticias hasta que invade lugares oscuros. La razón por la que la mayoría de la gente se siente aburrida con el Evangelio es porque no conocen la buena noticia de la que estás salvado. Tendemos a pensar, bueno, sí, buen evangelio. Eso es lo que ya sabes, eso es un cierto tipo de música, o eso es lo que las iglesias se supone que hablar. Y por supuesto, Jesucristo murió por mis pecados. Y es como sí, pero realmente no hay mucha diferencia porque no entiendo de qué me salvo. Si no siento lo malo, nunca sentiré lo bueno. Esa es la idea. Así que esto es lo que Paul va a hacer. Nos va a llevar en un viaje a lo malo.
y nos va a llevar. Esto nos va a llevar hasta el capítulo 3 y el versículo 20, ¿vale? Él nos va a mostrar para que cada boca se detendrá y todo el mundo sea responsable ante Dios. Ahora, antes de sumergirnos en los versículos 18 al 20, me gusta tratar de asegurarme de que entiendan cómo llegamos aquí. Y me refiero a cómo Pablo llega a este punto en el versículo 18. Así que retrocedan y miren sus Biblias y bajen al versículo 15. Porque quiero que vean que Pablo está construyendo un argumento lógico, si eso les ayuda. Algunos de ustedes son muy del tipo de cerebro derecho, cerebro izquierdo, lo que sea esto para todos ustedes los lógicos. Tengo que ver cómo encaja todo. Bueno, voy a tratar de hacer eso por ustedes, para ustedes. Así que mira lo que Pablo dice en el versículo 15. Les dice, voy a entrar y predicar el evangelio. Y estoy ansioso por predicar el evangelio. Así que tengamos una conversación con Pablo aquí. Pablo, ¿por qué estás ansioso? Versículo 16. Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. Todos me siguen hasta ahora, ¿verdad? Bien, bueno, ¿cómo es eso cierto, Pablo? Versículo 17. Revela la forma en que Dios hace justos a los pecadores. ¿De acuerdo? Eso es lo que Dios está haciendo. Ahora, ¿por qué es eso necesario, Pablo? Porque la ira de Dios, versículo 18, se revela contra los que suprimen la verdad en su injusticia. Bueno, ¿cómo lo hacen, Pablo? Versículo 19. Niegan la realidad que es evidente para ellos. Ellos pueden verlo, ellos lo saben y simplemente lo empujan hacia abajo y no lo hacen. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque dice que Dios se lo ha revelado. Bueno, ¿cómo lo ha hecho Dios, Pablo? Versículo 20. Ha hecho que sus atributos invisibles, su poder eterno, se perciban claramente desde la creación del mundo. Bien, ¿ves cómo se desarrolla esto? Esto es Pablo como, voy a construir esto, voy a construir esto. Así que lo que quiero que veas cuando lleguemos a hoy es simplemente que Pablo continúa construyendo este argumento. No estamos en una nueva sección, todo esto está fluyendo junto. Pero quiero que veas una cosa más y veas el cuadro más grande. Quiero que vean cómo toda esta sección como que encaja. Y voy a hacer esto en un nivel muy alto. De hecho, vuelve al versículo 17 y fíjate en esto. Dice, en el Evangelio, ahí deberías marcar esto si eres de los que escriben en la Biblia como yo. Él dice, la justicia de Dios es revelada. ¿Lo ven? Circule eso. La justicia de Dios es revelada. ¿De acuerdo? Y pone una nota al costado. Ve el capítulo 3, versículo 21, si te gusta hacer ese tipo de cosas, porque esto es lo que quiero que muestres. Si regresas al capítulo 3, vas a escuchar a Pablo decir esto. Aquí recuerden esto, la justicia de Dios ha sido revelada. Él dice otra vez en el verso 21, pero ahora la justicia de Dios ha sido manifestada, revelada, lo mismo, ¿verdad? Bien, entonces Pablo de alguna manera va. Voy a introducir esta idea. La justicia de Dios ha sido revelada. Voy a hablar de algunas cosas. Te voy a reintroducir la idea de nuevo. En otras palabras, esto es lo que se llama un sándwich. En realidad los teólogos lo llaman así, o un sujetalibros. Y la idea es que tienes un libro aquí, el otro libro aquí, y lo que está en el medio, y lo que hay en medio es la negrura del pecado. Bueno, podríamos pensar en ello de esta manera. La provisión del evangelio en la necesidad que lleva a esa provisión. ¿Me sigues? Así que eso es una especie de gran macro donde Pablo va en esta sección. La justicia de Dios ha sido revelada. ¿Por qué hace esto? Porque somos completamente, va a decir, injustos e impíos. Necesitamos la justicia de Dios. ¿Cómo llegamos a ella? ¿Por qué la necesitamos? Eso es lo que Pablo nos va a decir en los siguientes capítulos, ¿de acuerdo? Así que eso es lo que estamos haciendo. Así que ahora vamos a pasar, no sé, mucho tiempo, entre ahora, capítulo 1, versículo 18, y el capítulo 3 en el versículo 20, y es la oscuridad del pecado. Es la negrura, son las malas noticias, pero Chris, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que pasar tanto tiempo hablando de las malas noticias? Bueno, porque este es el alivio, ¿verdad? Así que cuando ponemos el diamante sobre él, tú y yo lo vemos y nos gloriamos en él y vemos que esto es hermoso. Eso es lo que pasa aquí. Esto es lo que Dios quiere que veamos. Otra manera de pensar en ello es de esta manera. Escuché a John Piper decir esto. Él estaba diciendo, mira, un diagnóstico superficial conduce a una cura superficial, ¿verdad? Se trata de cómo diagnosticar el problema humano. Es el problema humano, como mira, si tienes cáncer y digo que soy un doctor y te digo que tu problema es que realmente tienes una infección en la garganta y te prescribo amoxicilina y pienso que eso lo va a tratar. Entonces, he dado un diagnóstico muy superficial a un problema mucho más profundo y no va a desaparecer.
Así que aquí está Paul diciendo, no voy a ir tan profundo como sea necesario. Voy a mostrarte la realidad. Voy a arrinconarte. Este es el tipo de doctor que te arrincona y te dice, esto es lo malo que tienes. Es esto y es esto y esto va a pasar y esto te va a pasar. Y te lo estoy diciendo y sigo tratando de convencerte para que estés listo para escuchar cuál es la cura. Esto es exactamente lo que Paul está haciendo aquí. Nos está mostrando, quiero que vean la gloria del Evangelio. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? ¿Por qué el Evangelio es tan glorioso y hermoso? Y la respuesta es verso de verso, de verso, de verso, porque la ira de Dios. Bien, entonces hablemos de esto. Lo primero que quiero que vean es el sujeto de esta ira. Y el sujeto es, por supuesto, Dios. Bien, miren el versículo del versículo del versículo del versículo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Ahora mira allí, solo mira la palabra, la primera palabra para. Eso te dice, hacemos lo mismo en inglés. Hablamos de esta manera todo el tiempo. Esta es una conclusión. Estoy construyendo sobre el argumento que vino antes. Te estoy diciendo por qué este evangelio de versículos, de versículos, de versículos, de versículos es incluso necesario. Te estoy diciendo por qué es necesario que la justicia de Dios venga a ti por la ira de Dios. ¿Por qué necesitamos el evangelio para hacernos justos? Porque somos injustos y la ira de Dios viene contra esa injusticia. Ahora, hablemos de esto, porque por supuesto este es un tema muy impopular y no es una gran estrategia de crecimiento para una iglesia, es hablar de la ira de Dios, pero tenemos que hacerlo, porque esto es lo que nos presenta. ¿Qué es la ira de Dios? Cuando hablamos de la ira de Dios, ¿de qué estamos hablando? Esto es lo que debemos tener muy en cuenta. Por un lado, no debemos pensar que nuestra ira es, por tanto, la ira de Dios. De alguna manera, lo que veo en mi propia ira y enojo es exactamente lo que Dios está sintiendo. Por un lado, no puedo decir eso de Dios. Por otro lado, no debo decir Dios es solo amor y Dios no siente ira porque está aquí. ¿Verdad? Hay algo que se llama la ira de Dios. Dios siente ira. Así que si eres una de estas personas que pensó, hombre, me gusta más el Dios del Nuevo Testamento que el Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento parece un Dios gruñón. Y luego llegamos al Nuevo Testamento, es amable. No hay, tú sabes, todo es ira allá y no aquí. Eso no es verdad. Aquí tenemos justo aquí en el Nuevo Testamento a Pablo hablando de un Dios de ira. ¿Sobre qué? Bien, sigamos hablando de la ira de Dios. Cuando pienso en mi ira y ni siquiera usamos este término, ¿verdad? La ira es grande. Cuando hablo de mi ira, mi enojo, tú y luego más a menudo, apuesto a que te conozco como me conozco a mí. Nuestra ira tiende a ser irracional. Tiende a ser emocional, ¿verdad? Tiende a ser provocada por cosas grandes y pequeñas. No, de hecho hay un mandamiento en las Escrituras que dice que te enojes y no peques. Y creo que podría ser uno de los mandamientos más difíciles en todas las Escrituras. No conozco a nadie que lo haga bien, ¿verdad? Porque es muy, muy difícil para nosotros enojarnos y no pecar, porque nuestro enojo está lleno de vanidad. Quiero protegerme y por eso me enojo. Es animosidad, solo estoy enojado. Quiero, ya sabes, es venganza, vengativo. Me hiciste algo, por lo tanto voy a hacer algo igual y opuesto a ti. Hay malicia detrás de eso. Eso no es Dios. Eso no es de lo que estamos hablando cuando hablamos de Dios, su ira, su enojo. La ira de Dios no es este Dios de corta duración que está esperando para explotar. No es un Dios que tiene ataques y rachas de ira. La Biblia no habla de eso. No se siente malicioso, no se siente vengativo. Dios no está tratando de vengarse de nosotros. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, es siempre su santa hostilidad hacia el mal, hacia el pecado. Tal vez podría decir de esta manera hacia el problema del mal. Algunas personas se preguntan, ¿cuándo va a hacer algo Dios? Voy a mostrarte esto en un minuto. ¿Cuándo Dios va a hacer algo sobre el mal? Él está muy enojado con el mal y el pecado. Y esto es lo que necesita saber Dios. No perdonará ni se hará amigo con la misma cosa que le costó su propio hijo. Ahora vivimos en una época donde hay todo tipo de deconstrucción. Y se habla mucho de, me gusta pensar en Dios como lo simplificamos y lo hacemos más tonto. Se parece mucho a nosotros y Dios no se opone a las cosas que estoy haciendo. Puede que se oponga a cosas que tú haces, pero Él está bien con mi vida y no con la tuya. Justificamos mucho en nuestra era moderna.
Todo desde nuestro propio egoísmo y orgullo y maldad hasta nuestra inmoralidad sexual como locos. Y vas a ver esto a medida que caminamos a través de incluso solo este capítulo. Dios no aprueba nada de ello. Dios está enojado con ello. Dios está airado contra el pecado y no va a darle la mano a las cosas que le costaron la vida a Jesús. Eso no va a suceder. Mira, algunos de ustedes se erizan ante la idea de la ira de Dios. ¿Y saben qué quiero que hagan? Quiero que lo celebren porque ¿saben lo que esto significa? Que Dios no siente apatía hacia el mal. Ahora, eso debería ser algo. Algunos de ustedes han estado profundamente heridos, estropeados, marcados por el pecado de otras personas. Y nunca se han disculpado, nunca han dicho que lo sienten, nunca se han arrepentido de su pecado, que tú sepas. ¿Qué piensa Dios de esa maldad? Ellos solo dicen sí, lo que sea. Todo bien. Es la Suiza espiritual que no toma partido. Ustedes lo descubrieron. Ese no es mi problema. Estoy por encima de todo eso. ¿Es ese un Dios? ¿Es ese un Dios al que quieres servir que simplemente se siente apático hacia el mal? Queremos un Dios que diga, hombre, me importa. Me importa profundamente el pecado contra ti. Y me importa profundamente tu pecado. Verás con amor, por un lado, todos pueden decir sí y amén cuando se trata de alguien que me hiere. Pero esperen, cuando hiero a alguien o cuando es mi pecado, pero esto es lo que tienes que ver, es el mismo Dios. Y Dios está diciendo, hombre, vengo tras las cosas que mataron a mi hijo. Voy tras las cosas que finalmente te matarán. Así es como se siente sobre el pecado. Siente ira. No es apático. Entonces, ¿por qué Dios no hace algo sobre el mal? Lo hace. Lo está haciendo, como verán en un momento. Ahora, eso es a lo que quiero llegar a continuación. Así que cuando hablamos de lo que es la ira de Dios, pero aquí es solo una manera curiosa de decirlo, ¿cuándo es la ira de Dios? Y esto es lo que quiero decir con eso. Mira tu Biblia otra vez y quiero que veas exactamente lo que dice. Para la ira de Dios. Y la siguiente palabra es se revela. Eso es clase. Estudiantes de inglés. Es un verbo en tiempo presente, ¿no? ¿Verdad? En otras palabras, no la ira de Dios algún día será revelada, sino que se revela ahora mismo. En otras palabras, Dios ahora mismo está mostrando su ira hacia el pecado. ¿Cómo? ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, si usted fuera a echar un vistazo hacia abajo en el verso, a usted va a ver exactamente lo que quiere decir. Pablo va a decir, déjame darte algunos ejemplos donde ahora mismo Dios está mostrando su ira hacia el mal. Y es algo sorprendente. Es sorprendente cuando vemos esto porque pensamos, Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y la respuesta es, lo estoy haciendo ahora mismo. De hecho, Douglas Moo, un erudito, escribió, algunos de ustedes tienen su comentario y dijo esto, la ira de Dios es ahora visible en su, ahora mira esto, el abandono de la humanidad a su camino elegido de pecado y todas sus consecuencias. ¿Entienden? Esto es lo que Dios hace. Uno de los signos de la ira y el juicio de Dios es, te voy a dar lo que anhelas. Te voy a dar exactamente lo que quieres y sientes todas las consecuencias de tu pecado. De hecho, baja al verso A, te voy a mostrar esto, mira lo que hace. Verso 24, por lo tanto, Dios los entregó. Usted ve que en la pérdida de sus corazones, verso 26, por esta razón, Dios los entregó. Habla del pecado allí a sus pasiones deshonrosas. Verso 28, y puesto que no consideraron apropiado reconocer a Dios, Dios los entregó, los abandonó, los abandonó. Esa es la idea. Dios abandona a la humanidad al pecado que ellos desean y obtienen lo que quieren. Cristiano, no queremos que Dios nos dé todo lo que anhelamos. De hecho, lo diríamos de esta manera. Uno de los signos de la bondad de Dios es no darnos todo lo que nuestros corazones pecaminosos anhelan. Mamás y papás, ustedes saben esto, ¿verdad? Le dan a un bebé, a un niño pequeño, a un adolescente todo lo que anhelan. No van a tener un hijo del que estén orgullosos. Incluso podrían morir, ¿verdad? Algunos de ustedes conocen el proverbio, educa a un niño en el camino que debe seguir y cuando sea viejo no se apartará de él. Quiero desengañaros de lo que dice ese proverbio. No significa que si educas bien a tus hijos, todos serán cristianos y amarán a Jesús. Significa, si educas a un niño, esto es lo que dice en hebreo, si educas a un niño según su inclinación, su pasión, la cosa si les das las riendas de su vida,
Nunca abandonarán. Abandonará, no serán. ¿Serás feliz con el niño que recibas? Esto es Dios diciendo, te amo demasiado. El Señor castiga a aquellos, disciplina a los que ama, te oculto cosas. El camino a la felicidad no es conseguir todo lo que quieres. Esto no es un signo de la bendición de Dios. Esto es Dios diciendo, estoy entregando a la gente a las mismas cosas. Hombre, ellos anhelan riquezas. Voy a dar a algunas personas eso. Ellos anhelan el pecado sexual. Voy a darles eso y todas las consecuencias que van con ello. Ansían fama y fortuna. Voy a darles todos estos deseos de su corazón. Cristiano, no estés celoso de eso. Eso no es un signo de mi bondad. Es una señal de mi juicio, de mi ira. Esto es desconcertante, ¿no es? ¿Verdad? Pero eso es lo que está sucediendo. Se está revelando ahora mismo. Ese es el tema. El tema de la ira es Dios. Hemos visto su ira, hablamos de cuándo es, pero la segunda cosa que quiero que veas es el objeto de la ira. Seguiremos en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Cuál es la palabra? Es el objeto contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Así que ahí está el objeto. El objeto es el pecado, está dirigido hacia el mal. Eso es lo que despierta la ira de Dios. Esto es por lo que Cristo tuvo que morir. Esto es lo que sucedió el Viernes Santo, ¿verdad? Jesús muere por el pecado. Esto es lo que me gusta de nuestra Biblia. Cuando llego al Nuevo Testamento, los apóstoles, hablamos un poco sobre esto el Viernes Santo si estuviste aquí. Los apóstoles tienen que mirar esa cruz, ese instrumento de tortura del que nadie quería hablar. Había una cosa horrible que estaba sucediendo allí. Y ellos la miraron y la miraron y la miraron hasta que dijeron, Dios, ¿qué está sucediendo allí? Y aquí hay un par de respuestas que salen de esto. Vas a escuchar cosas como estas. Esta es una declaración del amor de Dios. Esto es amor. No hay amor más grande que este, que un hombre de su vida por un amigo. Así que es esta maravillosa imagen del inmenso amor de Dios, el que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó gratuitamente por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? Pero también es una imagen del horror de nuestro pecado. Y Jesucristo, el único Hijo de Dios, tuvo que morir horriblemente por mi pecado. ¿Verdad? Verás, ambas cosas son ciertas. No podemos ir aquí y decir que todo se trata de amor. No, también se trata de la ira de Dios contra el pecado. Y eso es lo que Pablo va a tratar de hacer aquí. Quiero que vean esto. Así que Pablo dice esto, y la esencia por lo que Jesús murió, y la esencia del pecado es la impiedad. Eso es la injusticia y la impiedad de los hombres. Ahora, ¿qué es impiedad? Bueno, analicemos la palabra. ¿Qué significa ser impío? Significa que eliminamos a Dios, ¿verdad? Disminuimos todo el impacto de Dios, echamos a Dios de nuestras vidas. Yo no lo hago, pero como eso es imposible, no puedo hacerlo. Lo que hago es tratar de vivir mi vida como si Dios no existiera. Eso es impiedad. Eso es pecado. Pero es más que eso. Noten en el verso 18, él dice que con su injusticia suprimen la verdad. Así que ahora el objetivo está aún más enfocado aquí, ¿verdad? Está dirigido a aquellos que suprimen la verdad. Ellos saben que algo es verdad y simplemente lo rechazan. Evitan la verdad, ¿verdad? Se niegan a creerla, toman la verdad y la encierran en una bóveda. Y no quiero ni pensar en esto. Escucha, los psicólogos nos dirán que esto es lo que la gente hace con el trauma. Muy bien, ¿qué hacemos? Nos alejamos, queremos ponerlo en una bóveda, queremos decir, no quiero ni pensar en eso, quiero encerrarlo, no quiero ocuparme de ello. Esa nunca es una buena estrategia a largo plazo. Y esto es lo que Pablo dice que hacemos con la verdad. La tomamos, tratamos de encerrarla y solo queremos pretender que no existe. Mira, hacemos esto, ¿verdad? No quieres la revisión laboral porque tienes miedo de lo que vas a oír. Así que voy a tratar de seguir evitando y hacer diferentes citas. O no quiero oír lo que el profesor tiene que decir sobre mi trabajo, así que no voy a ir a una consulta, o lo que sea. Hay cosas que no quiero oír, así que las reprimo, las empujo hacia abajo, las ignoro, no las quiero. Pablo dice que esto es lo que la gente está haciendo. Esto es contra lo que se revela la ira de Dios. El objeto de su ira es la pecaminosidad, es la impiedad y la injusticia, pero especialmente aquellos que suprimen la verdad. Ahora, ¿cuál es la razón de la ira? Veremos el versículo 19. Otra vez ven la palabra para.
¿Cuál es la razón, Pablo? Porque lo que se puede saber acerca de Dios les es claro, porque Dios se lo ha mostrado. Él dice, así que ellos suprimen la verdad acerca de Dios mismo que Él mismo ha revelado. Así que Pablo va a decir esto. ¿Dios ha puesto la verdad acerca de sí mismo a la vista? Nadie puede no verla. Hablaremos de esto en un momento. Si el estudiante no aprendió la lección, podríamos decirlo de esta manera, no es porque el maestro no enseñó. Dios enseñó y Él es Dios y Él es el mejor maestro y Él es el mejor maestro de objetos y Él sabe exactamente cómo hacerlo y nosotros todavía nos negamos y decimos, yo no quiero saber eso. Mira, esto es lo que toda la ciencia sabe. Dios no existe. Todo lo demás está en juego, pero sabemos esto, Dios no existe. Así que ahora podemos tener un patio de recreo. Yo suprimo la verdad, no quiero esto, no te quiero a ti, no quiero que seas real. Así que Pablo dice, mira, Dios ha hecho que su existencia sea obvia para cualquiera que sea honesto. ¿Cómo? Mira el versículo 20. Él dice porque sus atributos invisibles, a saber, su eterno poder y naturaleza divina, han sido claramente percibidos. Desde la creación del mundo y las cosas que han sido hechas. Ahora solo noten, es un poco irónico lo que dice Pablo. Lo invisible, Dios incognoscible, se ha hecho visible y conocible. Esa es la idea detrás del versículo 20, ¿verdad? Así que ahora para que podamos mirar y podemos salir y es como yo viendo una pintura o yo viendo un hermoso escritorio que ha sido hecho a mano por algún gran carpintero, o yo tomando un libro y leyendo una obra maestra, o yo mirando cualquier cosa que pueda decir, hombre, este es el trabajo de un artesano. Puedo verlo y entender que hay un trabajador detrás, hay alguien que ha hecho esto. Esta es la idea. El autor divino se ha revelado. Se ha revelado en la creación, dice Pablo. De hecho, el Salmo 19 dice esto: los cielos declaran la gloria de Dios, la tierra la obra de sus manos. Así que puedo mirar a las estrellas y ahí está Dios como si algo estuviera pasando aquí. Tal vez recuerdes que el año pasado estuvimos en el libro de Job y pasamos varios meses allí. Y ni llegamos hasta el final y estás escuchando a Job y estos amigos como que se pelean y Job se queja y Job está enojado con Dios y probablemente nosotros también lo estaríamos, ¿verdad? Y Job, llegamos muy cerca del final y en el capítulo 38 Dios finalmente habla. Y no sé si recuerdas esto, pero ¿cómo le enseña Dios a Job? Lo lleva, léelo de nuevo, lo lleva a un recorrido por la creación. Job, mira esto, ¿has visto aquello y esto? ¿Has hecho eso? Así que al final, esto es lo que Job dice después de ver la gloria de Dios y su obra. Job dice esto: he oído hablar de ti con mis oídos, pero ahora te he visto. Eso es lo que hace Dios, se revela a sí mismo. ¿Ahora puedo verte dónde? A Pablo dice en las cosas que han sido hechas, la creación, ¿verdad? En otras palabras, cualquiera puede mirar el mundo y saber que hay un Dios. Algo hizo esto, algo creó esto, y si ese alguien creó todo, debe ser poder eterno, debe ser todopoderoso, debe ser divino, así que debo depender totalmente de Él. No tengo nada, no hay nada que yo no tenga, que Él no posea ya, le debo mi vida. Pablo dice que lo que sucede es que la gente toma esa verdad y la empujan hacia abajo y la suprimen y la esconden y la distorsionan. Y esa es la esencia del pecado. No quiero a Dios en mi vida. Bien, eso es lo que Dios ha hecho. ¿Puedo realmente conocer al Dios de la Biblia caminando afuera después de la iglesia y mirando las montañas? Algunos de ustedes saben que me encanta pescar con mosca. ¿Puedo ir a pescar con mosca todo el tiempo? Y eso es todo lo que necesito. Estoy en la creación, veo un hermoso pez, algo hizo esto. ¿Hasta dónde me lleva eso? En otras palabras. Bueno, ahora entramos en una discusión dentro de la teología y voy a llevarte allí brevemente, entre la revelación general y revelación especial. Bien, hablemos de ello.
Hay un tipo de revelación que es general y hay un tipo que es especial. Y permítanme darles un rápido resumen de lo que eso significa. Bien, la revelación general es como suena general, y esto es lo que quiero decir con eso. La revelación general es dada a todos, para que Pablo pueda decir aquí en un momento, para que nadie tenga una excusa. Bien, eso es revelación general, es dada a todos. Se da a las tribus del Amazonas, se da a, ya sabes, las élites sociales en Manhattan, Nueva York, se da a todo el mundo. Todo el mundo puede verlo. La revelación especial es hecha a personas particulares en un tiempo particular y viene a través de Cristo y las Escrituras. Debes tener una revelación especial para llegar al Dios de la Biblia. Puedes saber que hay un Dios, pero eso no te llevará a Él. Te va a señalar a Él, pero no vas a saber quién es Él sin una revelación especial. Eso es lo primero. Es general. La revelación general es natural. Lo que quiero decir es versus sobrenatural. En otras palabras, es natural y cualquiera puede verlo, ¿verdad? Solo camina afuera hoy. Oh, coge tu mano y mírala. Y coge a tu mujer. No hagas esto a un desconocido y mírale fijamente a los ojos. Mira un ojo. Mira una flor. Mira a tu perro. Son maravillas. Algo está pasando. Es natural. Puedo mirar todas esas cosas. La revelación especial es sobrenatural. Necesita inspiración divina. Eso es lo que decimos de las Escrituras. Necesita una encarnación divina. Eso es lo que decimos de Jesús. ¿De acuerdo? Así que la revelación general, es natural, pero lo último es que es continua. En otras palabras, está sucediendo todo el tiempo, ¿verdad? En otras palabras, Salmo 19. ¿Verdad? El cielo es la gloria de Dios. La tierra es su obra. Día tras día derrama palabras, dice el salmista. Noche tras noche revela conocimiento. Cada día te levantas. Cada noche te acuestas y miras las estrellas. Una y otra vez. Dios está ahí fuera gritando al universo. Estoy aquí, aquí estoy, aquí estoy. Mira lo que hice aquí, mira lo que hice allí. Esa es la idea, es continuo. Siempre está sucediendo. Pero la revelación especial es final. En otras palabras, sucedió y no está hecho en el sentido de las implicaciones de la misma, pero Jesucristo vino. Y Él vendrá de nuevo, ¿verdad? Las escrituras están terminadas. No hay más escrituras. No importa lo que hayas escuchado en la televisión o que otro apóstol sigas, no habrá más escritura. Esta escritura está terminada y no le añadimos nada, no le quitamos nada. Esta es nuestra escritura. Así que en otras palabras, Dios ha dejado sus huellas por toda sobre la creación. Escuchen lo que dice Robert Dabney. Él dice, aquellos que no tienen Biblia aún pueden mirar a la luna caminando en brillo y las estrellas observando en orden obediente. Pueden ver los alegres rayos del sol, la sonrisa de Dios y en la lluvia fructífera la manifestación de su generosidad. Oyen el trueno desgarrador pronunciar su ira y el jubileo de las aves cantar su alabanza. Las verdes colinas se hinchan con su bondad. ¿Ha salido alguien esta primavera y ha visto las colinas? Los árboles del bosque se regocijan ante él con cada temblor de su follaje en el aire del verano. Está en todas partes, en todas partes. Entonces, ¿por qué Dios salió y nos enseñó y trató de hacerlo tan obvio? Mira la última frase del versículo 20. Así que no tienen excusa. Ahí está. Dios ha hecho todo esto para quitar toda excusa de cada ser humano que haya vivido. Escúchenme, no existe tal cosa de una tribu inocente en el Amazonas. Y no hay tal cosa como un pagano inocente en Los Ángeles. No existen. A todo el mundo sabe que hay un Dios. No hay tal cosa que un ateo honesto. Y no uses el agnosticismo, porque ¿qué dice el agnosticismo? Que no lo sé, no hay pruebas suficientes. Algún día estarás ante Dios y Él te lo dirá. Le mirarás y dirás, pero lo habría hecho si lo hubiera sabido. Y Dios va a decir, hombre, yo te enseñé cada día de tu vida. Escucha a R.C. Sproul.
Él dice, la excusa que es desterrada, la excusa que todo pagano espera en vano usar, la excusa que es explotada por la autorrevelación de Dios en la naturaleza, es la pretendida, vacua, deshonesta apelación a la ignorancia. Nadie podrá acercarse al tribunal de Dios alegando con justicia. Si hubieras sabido que existías, seguramente te habría servido. Esa excusa queda aniquilada. Nadie puede alegar a la ligera insuficiencia de pruebas para no creer en Dios. Lo que me preocupa del agnóstico es que no solo dice que no creía, sino que creía que era un mal maestro. Verás, esto es lo que hace la revelación general. La revelación general es suficiente para condenarte. No es suficiente para salvarte. Condenará al mundo entero. Pablo va a llegar al final y decir que el mundo entero será responsable ante Dios. Pero esto es lo que quiero que oigas. Esto es el terciopelo negro. Esto es lo que dice el diamante. Que Dios ha hecho más que una revelación general. Que en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que la palabra se hizo carne, que Dios nos dio la palabra de Dios. Y Él lo envió. Así que cuando oímos que la ira de Dios se revela contra toda la humanidad, la ira de Dios es real porque nuestro pecado y nuestra supresión son reales. Pero Dios en su gran misericordia envió a su Hijo. Esto es amor, dice Juan. Esto es el amor. No que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Que lo ignoramos y somos impíos e injustos y no lo queremos. Y envió a su Hijo, dice Juan, para hacer, y esto es lo que significa, el sacrificio que absorbe la ira por nosotros. Hey, ira, pero hay un sacrificio. Y Jesús, por eso ahora cantamos esa canción. Él llevó la ira merecida por mí y ahora todo lo que conozco es gracia. Escúchame, no sé dónde estás hoy. Si eres cristiano, entonces, hombre, tu corazón debería estar saltando ahora mismo. Agradece a Dios lo que ha hecho por mí. Pero si estás aquí hoy y nunca tomaste esa decisión, te lo suplico. Sabes que hay un Dios, sabes que hay algo. Eso no te lleva a Jesús, pero esto es lo que dice la Biblia. Abro mi Biblia y descubro, este es el Dios. Y no es un Dios que solo se deleita. Él no es, tú sabes, esto no es. Los capítulos que vamos a pasar no son una paliza apostólica donde todo lo que Pablo está tratando de hacer es golpearte para que te sientas horrible. No, él está tratando de poner el fondo negro sobre el mostrador brillante, poner el diamante ahí y decir, ahora mira esto. ¿Ves cuán precioso y cuán asombroso y cuán invaluable es lo que Jesús ha hecho por ti? Él ha hecho esto. Y tú pusiste tu fe en Él. Esto es amor. Eso es amor. ¿Oyes los dos lados de la cruz? Esto es amor. No que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo. Pero Él no solo envió a su Hijo a caminar y vivir una vida perfecta. Envió a su Hijo para que fuera el sacrificio que absorbiera la ira por tu pecado, por mi pecado, alabado sea Dios. Y ese sacrificio puede ser tuyo hoy, dice Pablo, a través de la fe. Ese es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así es como la justicia llega a nosotros a través de toda esa ira. Oremos, Padre, gracias. Gracias por tu palabra y solo rezo ahora mismo, que alientes los corazones de tu pueblo. Señor, guárdanos. Cuán a menudo nos volvemos insensibles a la gloria y la bondad, la belleza del Evangelio. Dios, recuérdanoslo de nuevo. Pero Dios, rezo para que hagas un trabajo mayor en esta sala y que hoy sea un día en el que la gente pueda saber sin sombra de duda que han sido liberados de la ira de Dios a través de la fe en Jesucristo, que ya ha pagado la pena por sus pecados. Dios, haz lo que solo tú puedes hacer. Te lo pido en este momento y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén.